Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, El hombre de genio. Este título está referido a una obra de Aristóteles, el gran filósofo de la antigüedad griega, que se titula El hombre de genio y la melancolía. Es un escrito de Aristóteles que muchas veces se denomina Problema 30 y que ha tenido una honda repercusión no solamente en la Edad Antigua, como pues, un escrito aristotélico, sino también durante la Edad Media e incluso pues, hasta el siglo XIX. Voy a centrarme en algunos aspectos de esta obra y voy a comentar algunas cuestiones que considero interesantes. Diríamos que me baso en el prólogo también, aparte en el propio escrito de Aristóteles y en las notas de Jacques Pigault, catedrático de literatura latina. Y realmente en el problema 30 aparece la cuestión de por qué todo ser excepcional es melancólico. Pues lo es quizás porque tiene una hipersensibilidad a lo que sucede en el mundo, en la realidad, a los propios pensamientos, sentimientos o emociones, y eso le da una capacidad de creación que puede ser prácticamente ilimitada. Esa sería una interpretación por mi parte, pero diríamos que en la época de Aristóteles, diríamos que la teoría en la que se basa el propio discípulo de Platón, que es Aristóteles, que fue Aristóteles, pues es en la teoría de los humores, la teoría de Hipócrates o la teoría hipocrática de los humores, que consideraba que había unas sustancias, que era la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre, que conformaban la estructura corpórea, la estructura interna del cuerpo, o que circulaban por el cuerpo estos humores, y que realmente estas sustancias, y eso influía en los cambios de humor, en los caracteres, en las conductas, etc. El propio Aristóteles se basa en esta teoría hipocrática de los humores, que después fue también desarrollada por un médico romano, Galeno, ya varios siglos después de Aristóteles, pero que realmente actualmente, claro, no está desacreditada porque no es científica, pero que en aquella época en que la observación de animales muertos, por ejemplo, la disección de animales muertos era una práctica que se realizaba. El propio Aristóteles es el creador del sistema de animales vertebrados e invertebrados y posiblemente pues, diseccionó pues, peces, algunos animales, y eso le sirvió para sus estudios biológicos, como gran naturalista o biólogo que fue. Podemos decir que el problema 30, escrito por Aristóteles, es una ensoñación a propósito de la creación, o más bien, como se diría ahora, de la creatividad, la capacidad de crear. Realmente podemos decir que el propio Aristóteles intenta buscar las razones de la diferencia de caracteres, de temperamentos, de comportamientos, etc., y también del propio funcionamiento corporal, y a veces recurre a teorías de este tipo, teorías basadas en especulaciones relativas al aire, pues también a los humores, etc., y bueno, es entendible que así lo hiciera. También, por ejemplo, Aristóteles creía en la generación espontánea, cuando pues era algo erróneo, falso, porque luego ya en el siglo XVII Giovanni Redi demostró con un experimento que no era posible la generación espontánea. Así pues, podemos decir que no es posible ser uno mismo en profundidad y creador a la vez, más que siendo otro dejándose convertir en otro. Aquí diríamos que aparecen los planteamientos de la creatividad, que puede ser entendida como mímesis, también como reproducción de cosas nuevas, etc. Pero también cabe decir que ya un filósofo neoplatónico de Florencia, el creador de la Academia de Florencia, Ficino, tiene razón cuando cita el diálogo Teeteto y el Fedro, también, como predecesores del problema 30 establecido por Aristóteles. Y además podemos decir que Aristóteles corrobora o afirma este punto, porque considera que todos los hombres que han sobresalido en algún terreno han sido melancólicos. Con ello, Aristóteles lo que hace es, sobre todo, confirmar una célebre fórmula del diálogo de la ciencia de Platón, que es el Teeteto, según la cual los hombres de genio se dejan llevar, por regla general, fuera de sí mismos. En este sentido, pues bueno, es entendible que él lo dijera. Realmente, como podemos observar,
pues otros pensadores, como por ejemplo Demócrito, también dice que no podrían existir los genios más que entre los hombres afectados por algún furor, una especie de locura, aunque hay que matizar que una cosa es el genio y otra la locura, aunque aparentemente, según este planteamiento de Demócrito, de este filósofo atomista, pueda parecer que genio y locura están íntimamente conectados, pero no es así. Aristóteles discrepa de este planteamiento de una manera rotunda. De hecho, el problema 30 plantea, de un modo insistente, como hemos dicho, la cuestión de la relación entre la fisiología y los comportamientos. Por supuesto, un médico, varios siglos después de Aristóteles, en una de sus obras habla de estas cuestiones, y este libro se titula Que las potencias del alma son la consecuencia de las mezclas del cuerpo, con lo cual pues hay una mezcla de planteamientos idealistas, místicos, con cuestiones ya empíricas relativas al funcionamiento del propio cuerpo, tal como se conocía pues en estos siglos, varios siglos antes de Cristo y el primer y segundo siglo después de Cristo aproximadamente. Realmente, como se puede observar, diríamos que la tradición que hace de locura y genio una pareja fatal no constituye, y vuelvo a repetirlo, más que una lectura parcial de este texto de Aristóteles. Y el mismo Aristóteles insiste en que todos los melancólicos son seres excepcionales, dice, y no por enfermedad, sino por naturaleza. Aquí está uno de los puntos clave de este breve escrito de Aristóteles, con lo cual diríamos que rechaza totalmente que la excepcionalidad de los melancólicos sea causado por la enfermedad o un proceso de enfermedad, sino realmente lo es por la naturaleza con la que han nacido, que yo aquí consideraría que es sobre todo por una extraordinaria sensibilidad que les hace ser creativos, o podríamos hablar también de hipersensibilidad, pero como algo que no es enfermizo, sino que es realmente digno de admiración. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando de México, por supuesto. Por último, decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle me gusta o suscribirse a mi canal. Hasta siempre.